Rafael Octavio Rivero. Francisco Díaz Fajardo. Nuestra vinculación con el presidente Herrera nace en el Partido Social Cristiano Copey y en el Estado Portuguesa, producto de que ambos éramos de Portuguesa, él de Acarigua, Araure, y yo de un pueblo llamado Viscucuy. Y posteriormente nos encontramos en Cumaná y en Maturín. Y a la larga coincidimos en su gobierno cuando él llega a la presidencia. Yo ocupo la dirección de distribución y ventas de CADAFE y ahí tuve la oportunidad, llamado por él, de explicarle cuál era el alcance, el compromiso que tenía él como presidente de la República en relación al servicio eléctrico nacional. Después compartimos en la dirección nacional del Partido Social Cristiano Copey. Él fue presidente del partido y yo miembro de la dirección nacional. Total que de él tengo muchas enseñanzas y algunas referencias relativas pues a todos esos intercambios que tuvimos en el transcurrir de la vida, tanto profesional como política. Bueno, mi historia de conocimiento de Luis Herrera Campín se vincula más a la parte de los pensamientos socialcristianos que él transmitía y que yo, particularmente en la juventud, cuando estaba estudiando en la ciudad de Mérida, me llamó la atención pues toda esa lucha que él venía haciendo interna en el partido y canalizada también por alguna tradición familiar y algunas conexiones familiares que ya estaban vinculados a Luis Herrera, pues me permitió en esos momentos ya conocerlo muy joven a Luis Herrera en una convención aquí en Caracas, donde venía como delegado por la parte de la Universidad de los Andes. Y luego en la vida, después que nos continuamos, me tocó acompañarlo en la ciudad de Cumaná, donde estaba ya trabajando y yo era presidente del Centro de Ingenieros del Estado Sucre, ya electo en unas planchas anterior, un poco antes de las elecciones, y lo acompañé en su campaña, producto de que él mismo me solicitó a través del partido que lo acompañara, porque yo tenía muchas vinculaciones profesionales dentro del ámbito de la ciudad y del Estado Sucre, y que quería que lo acompañara en su campaña. A eso también me ayudó mucho el doctor Aristides Calvani, que fue el primer senador del Estado Sucre en esas elecciones. Nosotros somos ambos ingenieros electricistas, egresados de la Universidad de los Andes. Yo 5 años primero que el ingeniero Díaz Fajardo, cuando yo era jefe de la región nororiental de CADAFE en el gobierno del doctor Rafael Caldera, me llega este muchacho, jefe de distribución del Estado Sucre, le asignamos como responsabilidad y ahí empezó una relación. Nos hicimos compadres, viene el gobierno y trabajamos juntos allá en una serie de actividades. Viene el gobierno de Luis Herrera, a mí me invitan a que forme parte del gobierno a través de la Dirección Nacional de CADAFE y lo invito a él también a que se venga y ambos empezamos a trabajar en CADAFE, yo como director y él como gerente. Somos compadres de toda la vida y después también fuimos a la empresa privada donde también tuvimos bastante espacio para el trabajo, ¿no? Y en la parte de electrificación rural, que fue un proyecto que venía abarcando mucho espacio a nivel nacional, el ingeniero Díaz Fajardo asumió la responsabilidad integralmente de su ejecución y yo quisiera pues que más tarde habláramos de eso porque esa fue una de las obras, de las inquietudes mayores que nos comunicó el presidente Herrera cuando nos entrevistamos por primera vez en aras de orientar el trabajo de compromiso de servicio eléctrico con el pueblo venezolano. Bueno, dentro de las solicitudes de Luis Herrera, realmente el plan de electrificación lechero fue como un complemento muy importante sobre los otros planes que ya venimos desarrollando a nivel de la electrificación nacional. ¿Por qué? Porque por primera vez todos los centros productores de leche, Yaracal, El Palmar en el Bolívar,
Yaracal en Falcón, la parte de Portuguesa, la parte de Barinas, la parte de Yaracuy, también hicimos un plan lechero muy importante. ¿En qué consistía el plan lechero? Simplemente hacer unas líneas, subestaciones, que llevaran a los centros de producción y que le llegara la luz eléctrica a los centros de producción, y esos centros de producción inmediatamente ponían a trabajar sus maquinarias con la energía eléctrica, con lo cual mecanizaron los ordeños, se mecanizaron, y eso aumentó formidablemente la producción de leche a nivel nacional, la producción de leche y quesos, abaratando los costos, por supuesto, y a la vez creando empleos mayoritarios y de distribución a nivel nacional de esos alimentos. Después de esos planes lecheros, o simultáneamente con esos planes lecheros, nosotros estamos trabajando en un programa que se llamó el Sistema de Administración de Distribución, que fue un sistema de planificación de las 18 ciudades principales, de las capitales de estados con sus alrededores, de las 18 capitales, para crear un sistema de distribución de planificación con cuadrículas que nos permitiera revisar, planificar todas las cargas, la provisión de cargas a mediano y a corto plazo. Eso nos creó prácticamente un semillero para también pasarle a las unidades de transmisión y de generación las solicitudes de cargas eléctricas que esos estudios nos dieron, y ellos también poder planificar a mayor altura la generación y la transmisión de esas necesidades que nosotros estamos necesitando en distribución eléctrica. Esas son las tres etapas: generación, transmisión y distribución. Entonces, esos estudios fueron esos semilleros importantísimos que prácticamente motivaron a remodelar todas las redes eléctricas de las ciudades principales, aumentar la capacidad de los transformadores. Eso evitó una cantidad de problemas, de interrupciones de servicio, porque ya estamos mejorando el servicio. Yo se lo decía al ingeniero Rivero, nosotros bajamos las interrupciones de servicio del 84% que estaban en ese momento a menos del 30%. ¿Por qué? Porque ya al mejorar los aumentar la capacidad de los transformadores, aumentar la línea de distribución, alumbrado público, arreglar todas esas redes, todo eso mejoró en función de mejorar la capacidad de disminuir las interrupciones de servicio. Entonces, eso fue uno de los principales logros que nosotros logramos también allí en esa gerencia, con un equipo humano formidable, que yo lo envidio, que tenerlo otra vez en mi vida para trabajar, porque desde arriba, desde la junta directiva hasta la parte de los equipos que trabajaron conmigo, yo puedo decir sinceramente que con las regiones y en todo, fue un equipo formidable. Nosotros éramos incansables trabajando para mejorar el servicio eléctrico a nivel nacional. Y otra cuestión que logramos hacer en ese tiempo fue la firma de los coordinados. Todas las gobernaciones que quisieran hacer coordinados con CADAFE, yo los visitaba, los gobernadores, firmábamos los convenios, hacemos la solicitud de las redes, y nosotros les planteábamos: señores, nosotros le vamos a dar toda la asistencia técnica, le vamos a dar toda la asistencia material, le vamos a hacer toda la asistencia que quieran. Ustedes digan las obras que se quieran hacer y nosotros los apoyamos. No van a tener, ustedes contratan sus obras y hacen sus cuestiones, pero nosotros le damos toda la asistencia técnica para que se hagan bajo las normas de la empresa. Y así se hicieron y se firmaron todos los convenios con muchas gobernaciones del Estado. Fueran del gobierno de ese momento o de la oposición, no teníamos ningún problema, simplemente que se ubicaran dentro de las normas de CADAFE, y se lograron. Ese fue un gran proyecto también, porque los gobernadores lograron también canalizar sus inquietudes y mejorar sus servicios eléctricos y hacer unas extensiones de líneas, a lo mejor para pobladitos pequeños que no tenían servicio, y eso mejoró mucho también el sistema eléctrico. Bueno, nosotros logramos acabar con la sayona en los pueblos. A mí lo que más me impresionó del presidente Herrera fue su preocupación por tener un servicio eléctrico eficiente que le llegara a toda la población. Cuando él comienza el trabajo, nos llama a una reunión de trabajo, al equipo directivo de CADAFE, y nos dice qué es lo que hay y qué es lo que vamos a hacer. Porque tengo entendido que hay muchas obras que se están terminando, y yo no quiero que en mi gobierno vayan a ver obras como en un cementerio, obras muertas. Yo quiero terminarlas y que esas obras lleguen al pueblo. Entonces empezamos a hablar y le explicamos la magnitud del problema que había, ¿no? Le dijimos que había un programa de electrificación rural que buscaba
llevarle electricidad a todo el país hasta donde hubiese 150 personas habitando, ¿no? Ese programa era 15 años y se debería pues continuar. Nos dijo, nos gusta ese programa, me gusta ese programa, métanle candela a eso, así mismo nos dijo, métanle candela a eso, que llegue la electricidad a todo el pueblo venezolano, ¿no? Paralelamente nos dijo, ¿y qué hay de esa planta centro que se construyó en 1978, que se inauguró? Le contestamos, presidente Herrera, ese es un compromiso muy grande que tenemos, operar esa planta eléctrica de 2.000 megavatios, que es la más grande de América, de la América, sacando a Estados Unidos y Canadá, pues para nosotros significa un compromiso grande. Pues quiero que se pongan que se ajusten los pantalones, nos dijo el presidente Herrera, y pongan a operar esa planta en forma efectiva para que genere la energía necesaria y no sea un elefante blanco. Nos fajamos con esa planta eléctrica del centro, que hoy en día está toda apagada, y se puso a generar la planta termoeléctrica del centro. Nos habló, ¿y qué hay de las interrupciones del servicio? Porque era incisivo el presidente Herrera como jefe, ¿no? Pues hay un plan, también le dije, y lo tenemos que mejorar. Y en el año 1982 se producen las interrupciones menores en la historia del servicio eléctrico nacional, que de 25% lo logramos a bajar al 15%, igual que los robos de electricidad. Entonces, todo esto fue un conjunto de acciones buscando darle continuidad a un sistema que se había iniciado con la Corporación Venezolana de Fomento, con la creación de CADAFE, con la creación de la empresa madre en materia de generación eléctrica que llamaba Edelca, que había construido esas grandes obras, que estaba instalando 10 turbinas en el Guri para aumentar la generación, y a la vez estábamos recogiendo todo el sistema de distribución que había en pequeñas plantas, terminarlo había en todo el país. También nos dijo eso, que entre la interconexión, que se interconecte el país. Yo salí impresionado de la inquietud del presidente Herrera y en esa misma oportunidad terminamos una subestación en Acarigua Araure de 230.000 voltios que viniendo de Cabudare llegaba a Acarigua Araure, y lo invitamos a la inauguración de la subestación. Y también nos interrogó, ¿y qué importancia tiene antes de ir a la inauguración? Le dimos, esta subestación Acarigua Araure que se está inaugurando en este momento, presidente, viene desde Cabudare, va a llegar a Barinas y va a enlazar el occidente con el centro del país, con Planta Centro y con la subestación en Valencia. Entonces, qué bueno, dijo. Y de aquí entonces, ¿para dónde vamos? De aquí a Acarigua Araure le dijimos, vamos para Barinas, que vamos a continuar esta línea. Yo quiero ir a la inauguración, nos dijo, de la línea de 230 para Barinas. Pues así era el presidente Herrera en materia de servicios, la preocupación que tenía porque el sistema eléctrico funcionara, llegara, que modificáramos el cuadro administrativo de la empresa. Nos pidió también que la energía que se sacara se vendiera y se cobrara para que hubiesen más recursos para invertir. Recuerdo muy bien que hizo mucho hincapié, tenemos que tener empresas eficientes para garantizarle el servicio a la población. En fin, fue algo muy significativo su preocupación, y de ahí los grandes rendimientos. Aquí tengo un número. En el año 1978, 65% de la población disfrutaba de servicio eléctrico. Cuando se entrega en 1983, el 83.7% ya disfrutaba del servicio eléctrico. Asimismo fue en interrupciones, asimismo fue en energía. Llegamos a ser el país más moderno de América Latina, generando pues mayor energía para disposición del pueblo, más que Argentina, más que Brasil. Fue la mejor red eléctrica que tuvo el mundo, que tuvo la América, sacando a Estados Unidos y Canadá. Y todo pues con una mística y una rendición de cuentas que habíamos inventado para que el sistema operara y nosotros poder presentar al país buenas cuentas. Así pues, en muchas materias creo que el presidente Herrera tomó directamente el control y nos motivaba y nos chequeaba, porque para él el servicio eléctrico y los servicios en forma general eran de suma importancia. Bueno, así como esas grandes obras que indica el ingeniero Rivero,
Hubo una solicitud del presidente Herrera de algo que parecía imposible hacerlo, pero fue un compromiso de él en su campaña o en sus momentos de su trayectoria y recorrido por el país. Es una población que se llama El Degredo, que está a 1.150 metros, está en el municipio de Andrés Eloy Blanco, del estado Lara, y yo veía como imposible eso, hacerlo, pero nunca me negué, porque era un reto y había que hacerlo. Y efectivamente, después de unos estudios que hicimos de ruta, después que analizamos cómo íbamos a subir los materiales, toda una calle, estudiamos toda la logística, pues llegamos y electrificamos el Degredo, y Luis Herrera fue a inaugurar el Degredo. Nos fuimos en helicópteros y en cosas, pero era la única forma de llegar allá, así en forma rápida, y electrificamos el Degredo. Eso es bien importante, porque así como esas cosas pequeñas y grandes que hizo, también hizo recorridos y pidió para los pueblos. Y yo lo que le decía ahora, con lo que le expliqué ahora del plan lechero, yo creo que la revolución agrícola comenzó con Luis Herrera allí. Esa revolución agrícola de que tanto se habla ahorita, esa fue allí, con ese plan lechero, que tuvo una visión de que no se llamó revolución agrícola, pero ahí están los hechos. Todas esas zonas, el Yaracal y todas esas zonas que nosotros electrificamos, el Palmar y todas esas cosas, con ese plan agropecuario, que después eran unos más concretos que se transformaron en planes lecheros, porque ya eran centros lecheros. Eso era la revolución agrícola en ese momento. Lo que pasa es que no lo pudimos transmitir de esa manera, pero realmente eso era, y eso fue, ahí están los hechos. Bueno, y también quería hacer un recuerdo de Luis Herrera que me pareció muy grato. Yo estudié en el Colegio La Salle de Barquisimeto, y Luis Herrera también estudió en el Colegio La Salle de Barquisimeto, y él éramos exalumnos de épocas diferentes, y me llaman del colegio para que yo venga a Barquisimeto a darle unas palabras de bienvenida al exalumno en nombre de los exalumnos. Al exalumno Luis Herrera, presidente electo en ese momento, yo como exalumno del Colegio La Salle. Como habíamos sido ambos miembros del Centro Científico y Cultural La Salle, cada uno en su momento, ese centro científico editaba mensualmente un periódico que se llama Surcos. Entonces, a mí se me ocurrió la idea y hablé con el hermano Basilio, quien era el promotor del acto. Vamos a regalarle a Luis Herrera, en ese momento, los surcos empastados, desde el año 1942, que se empezó a editar ese periódico en el colegio, hasta el momento del acto. Yo también ya había pasado ya mucho tiempo, yo estaba trabajando en Cumaná, y yo también había escrito allí también, porque yo fui presidente del centro científico en 2 oportunidades, en mi época de bachillerato. Y yo, revisando las letras de Luis Herrera, en ese surco, me parecía que eran las mismas palabras que estaba él en la campaña diciéndolo. Eran textos, y Luis Herrera se encantó con ese volumen que le regalamos. Y en ese momento pues me distinguió mucho, porque además yo andaba con un familiar que estaba con él allí, que era uno de sus mejores allegados del momento. Y bueno, fue un acto muy bonito, y también tengo ese recuerdo muy grato de Luis Herrera. Digamos, para terminar, yo creo que la gestión del presidente Herrera, la gestión de ese gran hombre social cristiano, no fue bien transmitida, fue bien defendida en sus momentos por los políticos que tenían que haber salido a defender su gestión. Lamentablemente hubo para mí una mala conducción desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de una defensa propia del momento, que se ha podido hacer unos actos como estos o recopilar toda la información de las distintas unidades que estaban trabajando en el subgobierno y tratar de hacer una defensa de todos los hechos que no fueron muy bien divulgados ni muy bien defendidos, para mí, pues. El 19 de diciembre de 1982 se produce en el país la tragedia más grande en materia de empresa de servicio. En Tacó había una generación importante para Caracas y La Guaira, y también para el país. El sistema, como les dije anteriormente,
lo habíamos buscado interconectar para que funcione compensado. ¿Qué es compensar? Cuando esto falle aquí, este alimenta aquí. Era la política de que tenía las empresas derivada pues de una política de gobierno. Entonces en Tacuá se produce ese incendio, mueren 188 personas, mueren 10 periodistas que estaban ahí y salen del servicio eléctrico, si mal no recuerdo, 1000 megavatios, que era un desastre. Pues el sistema operó en una forma normal y asumió la carga de los 1000 megavatios. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el gobierno de Luis Herrera funcionaban los sistemas. Hoy en día no funciona nada, más bien nos están cortando el servicio eléctrico. Entonces, esa fue una política que desarrolló el presidente Herrera de buscar que el sistema interconectado nacional funcionara en forma eficiente. Así ya mandó a conectar Coro con Punto Fijo y empezamos a hacer también lo relativo, no solo en Venezuela, sino la conexión con Colombia también se trabajó y se nombró una comisión. En fin, pues yo creo que el presidente Herrera fue como administrador, que no tiene la fama como administrador, fue un hombre de mucha inquietud, porque conocía al país y sabía de sus debilidades y su fortaleza, porque él vino del contacto diario con la gente, ¿no? Y nos decía, yo sé lo que es no tener electricidad, yo sé lo que es una interrupción de servicio, yo sé lo que es una planta eléctrica en un pueblo. Entonces, con un maestro de esa naturaleza, como era el presidente Herrera, uno tenía que correr muy, muy bonito, pues. Entonces, bajo este esquema es que yo creo, pues, mi admiración, pero en el campo político también lo admiré mucho porque cuando nomás sale el gobierno de Acción Democrática y gana Acción Democrática, ese otro día el presidente de la República el presidente Herrera estaba trabajando para la campaña electoral y duró 5 años y recorrió todo el país. Y entonces estábamos en Cumaná y llaman al doctor Aristides Calvani porque Luis Herrera no era de todo el consentimiento de todo el partido, había una división, araguatos y todo eso, lo que era el partido, ¿no? Ya viene la necesidad de escoger el candidato y llaman al doctor Aristides Calvani. El doctor Aristides Calvani se viene a Caracas y le plantean que él se lance a la candidatura por la presidencia de la República para competir con Luis Herrera. Él dejó hablar a todo el mundo y dijo, mire, ese hombre tiene ya 5 años de recorriendo el país. Yo particularmente considero que es el candidato y debemos aclamarlo por unanimidad. Cónchale, yo me niego a estar dividiendo a tal candidatura porque eso sería imaginario, dijo así mismo. Entonces se paró y dijo, yo no los acompaño en esto. Entonces se proclamó al precandidato Luis Herrera como candidato del partido por unanimidad, ¿no? Y fuimos a las elecciones y caminamos todo el país y logramos pues derrotar a la candidatura de Acción Democrática representada en Luis Piñero Ordaz. Ese fue Luis Herrera, un hombre tenaz, constante, incisivo, que no tenía miedo al trabajo, que no le tenía miedo a la gente, que buscaba el mayor rendimiento y buscaba el contacto con la gente. A veces llegaba tarde a los actos porque se había quedado conversando con una familia o con un amigo en un campo. Era un hombre conocedor de cuál era el objetivo. Y eso lo llevó a la administración pública, sobre todo en el área donde él estaba, donde estábamos nosotros, que él quería sacar adelante. Yo veo pues que las obras, cuando nosotros recibimos el gobierno, hay 10 unidades operando ya junto con todo el esquema de transmisión y nosotros teníamos que tener el personal formado, todo, para que pudiese, no es que una obra, como él decía, que se construye y se deja ahí. Usted construye una línea eléctrica, construye una subestación y tiene que tener personal para operarla, para operar un sistema de generación. Esa fue la labor que él hizo de impulsar para que todas esas obras pudiesen ser realidad y pudiesen ir a servir al país. Asimismo hizo pues en el área de las ventas, nos dijo, energía que salga, energía que tiene que ser facturada y tiene que ser cobrada. Y en esa forma
se fue formando esos equipos y la empresa no la formó verticalmente como es ahorita, que no funcionó, sino que le dio poder a la generación eléctrica en materia de electricidad, de generación, le dio poder a la transmisión, a la distribución y le dio poder a CAFE y respetó también la política que venía desarrollando desde 1974, esto es muy importante, del Fondo de Inversiones de Venezuela, que vino la nacionalización y se compraron las empresas de Maracaibo, de Barquisimeto, y no se pusieron en manos de ningún partido político ni del gobierno, sino que quedaron con la misma conducción. Un cuñado tuyo estaba en Maracaibo, ¿no? En Barquisimeto, sí. Entonces, se respetó el personal que había en esas empresas, y la única empresa que se dejó privada fue la Electricidad de Caracas, porque se consideraba que era una empresa de origen venezolano. Y entonces, bajo esas políticas, el sistema creció el consumo per cápita por persona, llegamos a tener el mejor sistema eléctrico de América, y nos da dolor todo lo que hoy está ocurriendo, que fue una obra prácticamente donde los socialcristianos y muy especialmente el presidente Herrera le puso todo cariño para lograr ser en materia de electricidad lo que llegamos a hacer, y que hoy en día no tengamos ningún tipo de recurso eléctrico para atender las necesidades del país. Eso pues es el reto que tenemos por delante, de que los que vengan entiendan que esto tiene que manejarse en forma muy respetuosa y con la continuidad de los planes, porque esto no es un negocio cualquiera, y así son casi todos los servicios. Tiene que haber continuidad, y esa continuidad tiene que mantenerse para que puedan operar sin que la política pueda obstruir el camino, que es el llevar el mejor servicio al cliente. Luis Herrera fue un hombre que supo transmitir sus valores a los que veníamos detrás de él, ¿no? Y cuando conversábamos con él, logramos algo captar. Mi estado Portuguesa, que era el estado de él también, estaba dividido en cono norte y cono sur. Entonces yo tenía que hacer política en mi estado Portuguesa para tener un asiento regional. Entonces me dijo acá, Rafael Octavio, te vas a dedicar a hacer política en Portuguesa. Sí, presidente, me voy de Caracas a Portuguesa, le dije. Portuguesa lo dividieron en cono norte y cono sur, o sea, de Acarigua para acá es una cosa y Guanare es otra cosa. Eso le hace mucho daño al Estado. Siéntete portugueseño cuando pisas el río Cojedes. Entonces yo le agarré el consejo a Luis Herrera, y yo no decía, no, yo soy del cono sur, del cono norte, no. Para mí Portuguesa era uno solo, ¿me entiendes? Y así fui notando pues esa capacidad de Luis Herrera de unir a todos los socialcristianos y hacerse con la candidatura presidencial sin que nadie protestara, y todos fuimos detrás de él en la campaña electoral. Eso no se consigue fácilmente. Fíjense hoy en día todo lo que hay en materia de discusión por candidaturas y las divisiones. Fue un candidato pues que homogeneizó a todo un cuerpo, y eso es digno de admiración. Y a uno que estuvo en el quehacer político le llama la atención esa capacidad de Luis Herrera para ese logro, que tiene que ser con mucha inteligencia, ¿no? Y así pues el presidente Herrera una vez me echó una bromita, pero estamos en la casa de Pablo Morillo Robles en Maturín. Pablo Morillo me llama, vente Rafael, yo estaba en Cumaná, vente Rafael Octavio, que viene el presidente Herrera y va a dormir en mi casa, en Maturín. Yo voy a la carrera para Maturín a verme con Luis Herrera, presidente electo. Entonces después que se fue todo el mundo, a las 10 de la noche nos fuimos para la cocina a comer. Entonces me dijo, estoy muy agradecido de ti por todo lo que has hecho en la campaña, y te quiero llevar para mi gobierno, yo te voy a llamar. Oye, yo me fui para Cumaná muy contento, pero hasta hoy no me ha llamado. Se le olvidó. Bueno, así fue la relación muy, muy humana, y en Cadafe me acerqué a uno de su gente más llegada, que era Pepe Montes de Oca, y juntos trabajamos también en la política nacional y en la dirección nacional, con diferencias como es en todo, pero teníamos visiones diferentes muchas veces,
pero aceptaba la discusión y aceptaba nuestros planteamientos a la hora pues de buscar coincidencias. Nosotros no estábamos de acuerdo con la candidatura de Irene Sáez, pero había otra corriente que sí estaba. Bueno, entonces teníamos que llegar a un consenso, porque nos había enseñado el presidente Icalvani que se decide por mayoría y se acata por unanimidad. Eso se acabó, pero todo eso lo aprendimos del presidente Herrera. Tengo recuerdos de Luis Herrera y muy gratos. Sobre todo la vinculación nuestra fue más al principio, por lo que le expliqué ahora, por el pensamiento social cristiano que transmitía. Luis Herrera fue una persona muy campechana, muy sencillo, un hombre de mucha lucha, un hombre que transmitía vigor, que transmitía energía. Yo me acuerdo mucho en Carúpano, estando en la campaña ya en el estado Sucre. Luis Herrera, estamos en unas poblaciones cercanas a Carúpano, pero el acto principal era en Carúpano, por ser una de las segundas ciudades importantes del estado Sucre. Y recuerdo que Luis Herrera, terminamos un acto allí y él mismo en el propio carro, quitándose la camisa, la corbata, la sudadera y poniéndose, secándose, echándose un poquito de agua fría y tomando agua y refrescándose, porque era un hombre que transmitía mucha energía. Entonces la vinculación nuestra, como lo dije anteriormente, venía más que todo por los nexos familiares. Mi familia casi toda pues compartía las ideas social cristianas y más compartía las ideas del sector de Luis Herrera. Entonces eso nos vinculó mucho a nosotros y por supuesto yo canalicé todas mis inquietudes, aunque no tuve mucha participación en la política activa, digamos, desde el punto de vista, pero sí desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista activo en todas las actividades en las que podía colaborar para que Luis Herrera lograra su triunfo electoral.